Gloria a Dios. El tema de hoy se llama ¿Cuándo conocimos a Dios? Amén. ¿Cuándo lo conocimos? Y eso es algo muy importante para nuestras vidas. Amén. Ya que muchas personas dicen, no, pues yo desde pequeño conocí a Dios, yo lo conocí en un retiro, yo lo conocí en algunos hasta posiblemente en AA, ¿verdad? Podemos decir, pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Amén. Yo creo que tenemos que guiarnos por medio de la palabra de Dios. Así es que el tema es ¿cuándo conocimos a Dios? Amén. Y ahorita vamos a leer algunos versículos para poder entender este mensaje. Amén. Uno de los primeros versículos que vamos a leer es Mateo capítulo 15 del 1 al 20. Aleluya. Aleluya. Amén. Capítulo 15 del 1 al 20. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Fíjense cómo dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice la palabra de Dios que ellos tenían tradiciones y quebrantaban los mandamientos de Dios. Amén. A veces no solamente son tradiciones, a veces son rutinas también que el hombre tiene y no rompe su rutina por obedecer a Dios. Dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Amén. Quiero que sepan que todo esto ellos lo sabían, hermanos. Amén. Aleluya. Todo esto ellos lo sabían. Los mandamientos de Dios ellos casi lo sabían de memoria. Amén. Dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Amén. ¿Qué quiere decir? Que los que predicaban daban esta enseñanza, que dándole a Dios ya no tenían que hacer lo demás, ¿verdad? Lo que dando, se puede decir, al templo. Dice: ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sí? Entonces hicieron a un lado los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó? Metieron enseñanzas de hombres. Amén. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. ¿Por qué? Porque lo hemos leído en otros versículos y ahorita lo vamos a volver a leer, que dice que
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. ¿Y por qué el corazón de ellos estaba lejos? Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. O sea, cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Amén. Ellos creían en Dios, ¿verdad? Ellos creían que conocían a Dios, pero mostraban algo diferente. Amén. La misma palabra de Dios nos muestra que solamente es la palabra de Dios. Amén. Que no le falta ni le sobra, que está completa. Amén. Eso es algo muy importante que debemos de tener muy en claro en nuestras vidas. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo lleno mi corazón de palabra de hombre, ¿qué voy a hablar? Ellos estaban llenos de las tradiciones, tomaban más importante las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que dice que no hace daño lo que entra sino lo que sale. Entonces acercándose sus discípulos les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Fíjate, aquí vamos a ver algo muy maravilloso, un gran engaño para ellos. ¿Ustedes creen que esos hombres no creían que eran de Dios? Sí. Ellos creían que eran de Dios. Sí. Ellos creían que hablaban en el nombre de Dios. Y ellos creían que Jesucristo, que es el mismo Dios, estaba equivocado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque ahora mismo así pasa con mucha gente. Hay muchas congregaciones, hay muchos movimientos que hablan de Dios, y porque hablan de Dios, serán de Dios. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios habla. Y las palabras de Dios, ¿cuáles serán las palabras de Dios? La palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. Amén. ¿Por qué? Porque por eso dice, ¿cuándo conocimos a Dios? Porque muchos vamos a decir, no, es que yo sentí la presencia de Dios cuando fui a tal lugar, cuando fui al cerro, pero la Biblia no dice eso, no habla. Muchas personas hay en muchas iglesias que están equivocadas, que caen casi como tipo electrocutados, dicen que sienten la presencia de Dios, pero su vida no cambia, sigue siendo la misma. Amén. Amén. Mucha gente dice, no, yo aquí. Ahorita les voy a enseñar versículos muy importantes, hermanos, de la Biblia, porque hay personas que he escuchado ya continuamente varias veces que dicen, es que no se siente la presencia de Dios. ¿Y quién dice que la presencia de Dios se tiene que sentir? Ahora, una persona, hace un rato se los dije a los hermanos, una persona que anda en pecado, ¿estará viva? No, está muerta. ¿Podrá sentir? No. Si toman, andan en chismes, no se congregan, hacen lo que quieren, no obedecen la palabra de Dios. Al contrario de eso, nos llaman fanáticos religiosos.
un muerto podrá sentir la presencia de Dios? No, Para poder sentir la presencia de Dios hay que estar vivos, hermanos. en él. Amén. Tenemos que estar vivos en la presencia de Dios. No nada más es decir, es que no sentí. Pues si estás muerto, ¿cómo vas a sentir? Primero tiene que arrepentirse de todo su corazón y apartarse del pecado, apartarse de la maldad. Amén. La Biblia misma dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y conozco muchos lugares, hermanos, porque yo antes de llegar a la presencia de Dios y conocerlo verdaderamente, sí, hubo un lugar donde fui, que era cuarto y quinto paso, iba a una experiencia y me decían, busca a Dios en el cielo, busca a Dios en el cielo. Yo no veía nada. Pero me decían, no sirvió lo que hiciste, regresa, te tienes que escribir otra vez. Ah, no, sí, ya lo vi. Sí, ahí está. Y ya que me dejan de molestar, hermanos. Y la Biblia dice, buscad mi rostro. Y dice, tu rostro buscaré. Y es lo que lo vamos a leer en la Biblia. Porque la gente, por eso ahorita lo vamos a leer, dice, ninguna figura visteis. No sea que levantes tus ojos al cielo y te inclines ante el ejército de los cielos. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Eso es lo que está haciendo. Está buscando a Dios físicamente, cuando la palabra de Dios dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Verdad? Y ahorita lo vamos a leer, hermanos, para que ustedes se den cuenta que no solamente son palabras, sino es palabra de Dios, hermanos. Y que a veces, muchas de las veces son pensamientos humanos. El decir, yo creo en Dios, no salva a nadie. La Biblia dice que los demonios creen y no por eso son salvos, hermanos. Amén. Eso no los hace salvos. El creer en Dios, el conocer su palabra, no salva a nadie. Pero sí, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entramos en la salvación. Amén. Gloria a Dios. Los que empezamos a conocer a Dios es cuando leemos la Escritura. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, es como si lo viéramos, hermanos. Amén. Porque Dios, Jesucristo es el verbo de Dios. Y el verbo es el mismo Dios. Y cuando conocemos la Escritura, estamos conociendo a Dios. Imagínate que antes de leer la Escritura decimos, yo te conocí, Señor. Iba a decir el Señor, yo no te conocía. ¿Cuándo nos conoce el Señor? Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. Nosotros conocemos a Dios cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Y Dios nos conoce a nosotros cuando nosotros empezamos a obedecer su palabra. Y no lo digo yo, está escrito, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Amén, gloria a Dios. Por eso Jesús les decía, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Verdad? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¡Gloria! Aleluya, bendito Amén, sea su nombre. gloria a Dios. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso todas esas religiones que solamente dicen, hablan de Dios, pero no hablan de la palabra de Dios, no obedecen los mandamientos de Dios, son ciegos, guías de ciegos, hermanos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán porque no obedecen la palabra de Dios. Amén. Amén. Así hagan muchas obras. La Biblia dice que por las obras ninguno será justificado delante de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios.
Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros aún sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice: secase la hierba, las flores, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir, va a afirmar lo que está diciendo. ¿Y qué dice? Engañoso es el corazón del hombre, perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Si yo me dejo guiar por mis sentimientos, hermano, aquí están el corazón. ¿Dónde están los sentimientos? En el Aquí, corazón. hermanos. En el corazón, sentimientos falsos. Es que yo siento que no es de Dios. No se trata de sentir. Ni el mismo Jesucristo juzgaba. Dice que Él sabía lo que había dentro del hombre. No juzgaba según las apariencias, como a nosotros también nos enseñó de la misma manera. Amén. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No, eso no te contamina, dice el Señor. Eso solamente es una referencia para que nos demos cuenta cómo la gente, cuando tú te sientas y empiezas a hablar cosas que no son de Dios, hermano, ahí está hablando la abundancia de tu corazón. Si tu corazón está lleno de palabra de Dios, no hay sentimientos engañosos. Pero si tú hablas otras cosas que no son de Dios, no estás lleno de la presencia de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, centrarnos en las cosas de Dios, hermanos. Amén. Amén. Para que verdaderamente conozcamos a nuestro Dios por medio de su palabra, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Aleluya, qué maravilloso. Evangelio de Juan, capítulo 8. Del 1 al 39 me parece que es todo. Aleluya. Aleluya, amén. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al versículo 39. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Salud, salud, salud. Salud en el nombre de Cristo. Dice así. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es algo muy importante, porque la palabra de Dios dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Porque con la misma medida que midas, serás medido, y aún otro tanto se te añadirá. Y el que podía juzgarla no la condenó, porque él obedecía, hermanos, la palabra, y no la condenó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Porque no basta solamente con saberse la palabra de Dios, porque ellos se la sabían, ¿verdad? Pero no obedecían. Por eso no podían hacerla válida. Aleluya. Amén. Y lo que Dios nos dice es que quiere misericordia y no sacrificios. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Y no porque ellos estuvieran en adulterio, sino que estaban todos los mandamientos de Dios, y que dice: no, pues yo fallo en esto, ¿cómo la voy a condenar? Yo fallo en lo otro, no puedo condenar, ¿verdad? Así nuestro Cristo, estamos aquí, no nos condena, porque la palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Aunque te llamen hipócrita por estar aquí, hermano, ese camino es de valientes, hermano. Y yo creo que si estamos aquí es porque queremos cambiar, porque queremos ser diferentes, queremos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Él no vino a los sanos, a la gente que se cree sana allá afuera, no, vino a los enfermos, nosotros, hermanos. Amén. Pero es más hipócrita una persona que lo conoce y se vuelve atrás. Ese sí es un hipócrita, porque el volverse atrás es como negar a nuestro Señor. Amén. Pero nosotros creemos que su sangre es suficiente para lavarnos, limpiarnos de todo pecado. Y el que empezó la obra la va a perfeccionar, hermanos. Amén. En algún momento Dios va a ir arrancando, limpiando, lavando, transformando. Amén. Amén. Aleluya. Dice aquí: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué quiere decir? Que esos hombres tampoco mostraban que conocían a Dios. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tampoco es una justificación de este versículo para agarrarnos y excusarnos, porque el final que Cristo le dijo a esta mujer, le dijo: vete y no peques más. No le dijo: vete y sigue pecando y vienes y otra vez te perdono, ¿verdad? Aunque nuestro Dios es misericordioso, pero esa no fue la indicación. La indicación es: vete y no peques más. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Imagínate cómo Dios nos habla que Él es una luz. Y esa luz, ¿cómo será, hermanos? Es capaz de iluminarlo todo. Cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, así que no habrá necesidad de sol.
porque Él mismo alumbrará todo. Amén, gloria a Dios. Imagínate qué luz tan brillante, hermanos, y que los hombres no la pueden ver, pero es porque solamente los vivos pueden ver eso. Amén. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz De la vida. de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Amén. ¿Por qué era verdadero? Porque Él era hacedor de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque Él dice que no enseñaba, Él enseñaba como quien tiene autoridad. Él aprendió la obediencia, dice la palabra de Dios. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, Él sabía. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero Él sí sabía, hermanos. Ahora nosotros sí sabemos, pero porque lo conocimos a Él. Si no, no supiéramos nada, hermanos. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Amén. Así. La gente lo juzgaba. ¿Y por qué lo juzgaba? Lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, quiero que ustedes se den cuenta que son cosas que ya se vivieron, hermanos. Hay mucha gente que va a hablar de nosotros y nos va a juzgar sin ni siquiera conocernos, hermanos. Amén. Pero dice la palabra de Dios: vosotros juzgáis según ¿qué? La carne. Yo no juzgo a nadie, dice la palabra de Dios. Amén. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y el que me envió, el Padre, perdón. ¿Qué pasa, hermanos? Él no juzgaba solamente por juzgar. Todo lo que Él hablaba, lo hablaba conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Imagínate qué tremendo, hermano. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Ellos se sabían la palabra de Dios, no conocían a Dios. Amén. ¿Y por qué no lo conocían, hermanos? Porque no eran hacedores de la palabra. Amén. Porque ¿qué decían ellos? Pusieron más importante tradiciones de hombres que la palabra de Dios. Dice: todo lo que les digan los fariseos, los escribas, dice los sacerdotes, dice la cátedra de Moisés, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos, porque dicen y y no hacen. Amén. Amén. Nosotros venimos aquí a la presencia de Dios, hermanos, escuchamos y me llevo guardada la palabra para ir a obedecer, Amén. para mostrar que conozco a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que no lo conocían. Dice: ni a mí me conocen. Lo estaban viendo y no lo conocían. ¿Cómo puede hablar eso? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Estaba hablando de su persona física? No. Estaba hablando de la palabra de Dios. No conocen al Padre, no me conocen a mí, ¿verdad? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas,
enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. Por eso nosotros no tengamos temor de predicar donde sea, hermanos. Tu hora no va a llegar hasta que la determine el Padre, nuestro Dios. Amén, gloria Así a Dios. podemos ir a predicar al lugar más terrible. Dios no lo ha determinado y vas a estar de pie, hermano, hasta que el Señor quiera. Nuestras vidas ya no dependen de nosotros. Nuestras vidas ahora dependen de Dios. Gloria al Señor. Como lo vimos en la pandemia, muchos se fueron a esconder, cerraron sus congregaciones. Hasta ahí los alcanzó y murieron. ¿Verdad? Sí. Amén. Mejor es morir obedeciendo a Dios que desobedeciendo. Amén. No es tanto porque se cuidaran. Hay otras formas diferentes de tentar a Dios, pero esa no es una. Amén. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Dice que en sus pecados iban a morir, porque no se habían arrepentido, hermanos. Conocían la palabra de Dios, pero no había un arrepentimiento dentro de sus vidas. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y así mucha gente que tuerce la palabra, no entiende lo que Dios está hablando. Amén. Hasta el día de hoy pasa. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque el que los justificaba, el único que los podía justificar de sus pecados, era el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Van a morir. Así cualquier persona que habla de la palabra de Dios y no obedece, o un poquito más lejos, gente que dice yo creo en Dios, no se van a salvar, hermanos, se van a perder. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso les digo, hermanos, hay muchos lugares, AA, retiros de católicos y muchos otros lugares cristianos. Se habla la palabra de Dios, hermanos, entre comillas, porque agarran un versículo y se avientan un sermón de hombres, hermanos, y no se van a salvar. Lo siento, hermanos, eso es la verdad, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el Señor Jesucristo. Amén. Hay muchos que creen: no, si no estás aquí no vas a ser salvo. No, hermano, hay gente que aunque esté aquí, si no obedece la palabra de Dios, de todos modos no va a ser salvo, hermanos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Amén. Amén. Por conocer verdaderamente a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Cuál es el principio? Jesús dijo: yo soy el primero y el último. Amén. Él es el primero, dice la palabra de Dios, desde el principio. No está hablando desde que les habló en el principio de la conversación, desde el principio de la palabra de Dios. Él es el mismo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Así es, para que ustedes se den cuenta de qué debemos de hablar cuando estemos con más gente, hermano. De De la palabra de Dios, no de otras cosas, hermano. Ni siquiera de tu testimonio, hermano. Hay veces que estamos dándole más
gloria al enemigo al hablar todas las cosas aberrantes que hicimos en el pasado. Hay que hablar de Dios, de la palabra de Dios, que Él transforma, que Él cambie. Amén. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, amén. Dice que no entendieron que les hablaba del Padre. Fíjense cómo dice en el 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Amén. Dice que Él mismo estaba hablando, daba testimonio. El poder de Dios mostraba que Él era. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. ¿Cómo hacía lo que le agradaba? A través de la misma palabra, porque Él se sometió a su misma palabra. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se dan cuenta? Una cosa, dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero ¿qué les dijo Cristo? No basta solamente con creer, ¿verdad? ¿Qué les dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Creéis en Dios? Dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Estamos empezando bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Ya empezaste bien. Sigue lo siguiente: permanecer en la palabra de Dios para ser verdadero discípulo de Jesucristo. No fluctuar, no menguar, no hacer lo que queramos, sino hacer conforme a la palabra de Dios. Porque Cristo dijo: ejemplo les he dado. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si yo permanezco en su palabra, creo solamente lo que Dios me dice. Yo llego aquí, hermanos. Claro que no soy perfecto, Señor. Tú sabes que yo no soy perfecto, Señor. Tú sabes que me hace falta más de ti, Señor. Un corazón contrito y humillado, el Señor no menosprecia, hermano. Amén. Amén. Venimos con ese corazón dispuesto, no lleno de soberbia, diciendo, no me gusta la palabra. Pues si no es mía, hermanos, es la palabra de Dios. No estoy hablando acerca de mí, estoy hablando acerca de Jesucristo. Si a una persona no le gusta eso, hermanos, está perdido, porque eso es lo más importante. No hay otra cosa para poder ser salvos. Solamente Jesucristo es el camino. Amén. Amén. Dios acepta nuestras vidas, pero necesitamos ser sinceros. Amén. Perdóname, Señor, sí necesito de ti. Y vas a llegar aquí y te va a doler la palabra, va a doler, hermano. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Va a estar quebrantando, va a estar dándole duro, hermanos. Hasta que el Señor, perdóname, ayúdame. Y en ese momento, ¿qué crees que va a pasar? Vas a conocer la verdad. Y vas a ser libre del pecado, hermano. Cualquier persona que diga, sentí la gloria de Dios, porque ya está libre del pecado, hermano. Amén. Porque si es un sentimiento verdadero, a través
de los hechos se muestra, hermanos. Amén. Le respondieron: linaje de Abraham somos. No entendían, seguían en la misma. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y así hay mucha gente que dice: no, yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios, ¿cómo crees que me voy a perder? La misma Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Seguían creyendo, hermanos. Y así hay mucha gente hasta el día de hoy. No se dan cuenta de la realidad a través de la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo, que es la misma palabra, estaba atravesando, hermanos, discerniendo los pensamientos de los hombres. Le estaba diciendo a todos ellos: ¿cómo pueden decir ustedes que son de Dios si están pecando? Eso fue lo que les dijo. Y les dijo: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Por eso necesitamos ser libertados de todo el pecado, para permanecer para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí les dijo: miren, ustedes por ustedes mismos no van a poder. Necesito libertarlos yo. Amén. Para que ustedes sean verdaderamente libres. Amén. Amén. Por eso es necesario venir a la presencia de Dios, hermano. No dejarnos de congregar, estar buscando siempre. ¿Para qué? Para que recibamos ese conocimiento, para que estemos en esa completa libertad, para que el Espíritu Santo de verdad fluya en nuestras vidas y no nos dejemos guiar por sentires, hermano. Muchas iglesias están inclinadas a los sentimientos, hermanos, a las emociones, y no están convertidos, no están verdaderamente transformados. Sé que sois descendientes de Abraham, o sea, que ustedes no, creen que no les entiendo. Sé que ustedes son hijos de Abraham, pero eso no te salva. Amén, gloria a Dios. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Amén. La palabra la rechazaban, hermanos. La palabra no les entraba porque no había un corazón contrito y humillado. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y no tenían temor. No se ponían a pensar: oye, todo lo que nos está hablando es palabra de Dios. En vez de arrepentirse, ¿verdad? Aleluya, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Aleluya, toda la gloria sea para nuestro Dios. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. ¿Sí? Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué quiere decir? Que no obedecían la palabra de Dios. Así hay mucha gente que dice que conoce a Dios y con los hechos lo niega, hermanos. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Que hay que hacer las obras, que hay que ser como ellos, que hay que seguir las pisadas de ellos. Amén. Amén. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Gloria a Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Amén. Cuando una persona es de Dios, ama a Dios,
conoce a Dios por medio de su palabra, hermano, Amén. si llega a este lugar, hermano, eso es de Dios. Lo va a entender y no va a decir, es que sentí la presencia de Dios en el hermano. Ustedes se dan cuenta que ellos, ¿quién estaba delante de ellos? ¿Quién es Jesús, hermanos? Dios. Es el mismo Dios. Y podían sentir la presencia de Dios estando Dios delante de ellos. No, hermanos. Solamente el que conocía la palabra y la obedecía podía saber que Él era el mismo Dios. Como Natanael. Dice, ven, es que hemos encontrado al Mesías, dice. Y dice que al instante le dijo las cosas y por eso creyó. Pero muchos más de sus discípulos creyeron por las escrituras, hermanos, y porque eran obedientes también a su palabra. Algunos desobedientes, pero Dios se le presenta y le habla y su vida verdaderamente cambia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice. Imagínate, ¿quién les estaba hablando, hermanos? El mismo Dios, hermano. Y no entendían el lenguaje de Dios. Porque el lenguaje de Dios solamente se puede entender cuando hay obediencia. Cuando uno cree lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Fíjate, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Sí? No hay verdad. Y más antes de eso estábamos leyendo que se dejaban llevar, ¿por qué? Por las tradiciones, por creencias de su mente, por imaginaciones de ellos, ¿verdad? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra de Dios es para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, hermanos. Porque hay mucha gente que está dentro de las cosas de Dios, pero no le cree a Dios. No cree lo que Dios dice por medio de su palabra. Necesitan de libros, necesitan de revistas, hermanos. La Biblia dice que si alguno carece de sabiduría, demándalo de lo alto, hermano. Hay que arrodillarse, hay que ayunar, hay que estar orando hasta que el Señor derrame el espíritu de sabiduría dentro de nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén. No necesitamos otro libro. Acábate la Biblia, hermano. Lee la palabra de Dios. Dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice que Cristo decía, ¿quién lo puede acusar a Cristo, hermanos? Nadie, porque Él fue totalmente perfecto, limpio y santo. Amén, gloria. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Me equivoqué, hermanos? ¿Acaso dice la palabra, el que es de Dios, la presencia de Dios siente? No, dice que el que es de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios oye. Eso lo dijo nuestro Dios, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que todavía no es de Dios, tal vez más adelante le creerá, pero mientras no le crea, no es de Dios. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso que dijo hace un rato, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Amén.
Eso depende de nosotros, si queremos ser plantas o trigo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque Él es el mismo Dios. Dice: yo honro a mi Padre. ¿Cómo honraba Él a su Padre? Obedeciendo la palabra. Porque era obediente, hermano. Nadie lo podía acusar. Amén. Amén. Si nosotros andamos de la misma manera, nadie va a poder abrir la boca. Que van a quedar avergonzados porque van a saber que están diciendo mentiras. Dice: y vosotros me deshonráis. ¿Y por qué decía y vosotros me deshonran? Porque Él es el mismo Dios. Porque si a ustedes no obedecen mi palabra, de esa forma me deshonran. Amén. Amén. Aleluya. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Y nos damos cuenta que todo lo que está hablando acerca de ¿qué? De la palabra de Dios, hermanos. ¿Verdad? Cristo mismo, Dios mismo estaba ahí. Y la Escritura no dice que porque Él estaba ahí, una persona empezó a ser feo y se aventó y se revolcó y dijo: estoy sintiendo la presencia de Dios. ¿Verdad que no? No está escrito, hermanos. Para que nos demos cuenta, hermanos, porque no estamos hablando cualquier cosa. Ahora hay hombres que se creen, que engañan a la gente, que tienen una superunción y hacen cosas bien tremendas. Y la gente dice: ah, sí, fue la presencia de Dios, ¿verdad? Pero si su vida no cambia, no fue nada, ¿verdad? Amén. Aleluya. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aleluya. Amén. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Estaba hablando de la palabra, de la misma palabra, y no sabían que Él era el mismo Dios. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Que nada más era como un apodo. Soy hijo de Dios. Hay mucha gente que anda diciendo: yo soy hijo de Dios, y no obedece la palabra de Dios. Mejor que no diga nada. Amén. Amén. Respondió Jesús: si yo me glorifico. 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Amén. Dice: no lo conocen. Dice que Él lo conocía. Y no estaba hablando solamente porque Él de verdad lo conociera así como en algo literal, porque Él es el mismo Dios. Estaba hablando porque el que obedece la palabra de Dios conoce a Dios. Amén. Amén. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ahí está. ¿Cómo muestra que conoce a Dios? Guardando su palabra. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, ¿verdad? Pero Él es el mismo Dios, ¿verdad? Y no solamente era de ver a Abraham, sino también a través de las obras de Abraham
se puede ver a la gente. Por eso es que hay personas que a veces dicen, ¿quieres conocer a una persona? ¿Cómo dice la gente? ¿Qué hay que hacer para conocer a una persona? Hablarle de la palabra de Dios. Hay que dejarlo hablar, hermano. Dejas que una persona habla y ya vas a conocerlo. Tú habla, por eso la palabra de Dios nos dice, tardo para hablar, pronto para escuchar y tardo para enojarse. Amén. Amén. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí le revela otra vez, yo soy. Como le dijo a Moisés. Si el pueblo me dice, ¿quién me envía? ¿Quién les digo que me envió? Yo soy el que soy, me envió a vosotros. Amén. Amén. Ahí el Señor les muestra. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos. Se fue. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Estamos aprendiendo, hermanos. Eso es para entender, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo: derribar, arruinar, destruir todo lo que no sea de Dios, hermano. Todas las organizaciones, movimientos que no sean de Dios, a través de la misma palabra de Dios, se destruyen. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21 al 24. Ya lo hemos leído bastantes veces. Yo creo que ya hasta nos lo vamos a aprender, hermanos, de memoria. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Del 21 al 24. 7 del 21 al 24. Aquí lo volvemos a leer, que para que quede bien comprobado que no son palabras de hombres, es palabra de nuestro Dios. Amén. Porque hay muchos que piensan que los milagros, que las señales, que todo eso, pero eso no salva a nadie. Lo que salva es la obediencia. Aquí lo dice. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces nos damos cuenta, mira, no porque conozcan la palabra de Dios, no, ser hacedor. Hace milagros, hace señales, no. Dice, Dios está aquí, búsquelo, sientan. No, porque ¿saben lo que los mormones hacen? Los mormones hacen una oración por la gente, y la gente dice, sí sentí la presencia de Dios. ¿Será verdadera su religión? ¿Será verdadera su religión? Es una falsedad, contradice la Escritura, la palabra de Dios. Y ahí ¿qué entra? El corazón engañoso, hermanos. El corazón engañoso, porque se dejan guiar por un sentimiento, por un engaño, hermanos. Amén. Que por un momento nada más. Y dice que ¿cuál es el que va a entrar? Así es, por un La momento. palabra. El que va a entrar va a ser el que hace la voluntad. Y si muchas personas hablan de Dios, pero ni leen la Biblia, ni obedecen la palabra de Dios, ¿entrarán? No van a entrar nada, hermanos. Eso es mentiras. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Cualquier persona que habla de parte de Dios, pero no obedece, y gente que ni enseña la palabra de Dios, hermano, es un hacedor de maldad, hermanos. Amén. Amén. Es un hacedor de maldad. Gloria a Dios. Porque solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¿Quién vive, hermano? Cristo. Aleluya, la gloria sea para Él. Amén. Cualquier
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Sobre la roca. Dos cosas, oye y hace. Amén. Amén. Yo conozco a Dios por medio de su palabra. Dios me conoce a mí cuando yo obedezco su palabra. Porque ¿qué les dice? ¿Cómo les dice? ¿Cuál? Nunca os conocí. ¿Cómo si hablábamos de ti? Nunca te conocí. Para ser conocido por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que Obedecer ser su palabra. obedientes a la Y palabra. arrepentirnos. Amén. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que dice. Por eso no basta solamente. Tenemos que oír y hacer. Amén. Amén. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Santiago 2:19. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacéis. También los demonios creen Y tiemblan. y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, pero no es suficiente. No es suficiente, hermano. Amén. Tengo que ser. Hay que ser, hacedor. aleluya, amén, Amén. hacedor de la palabra de Dios. Amén. Exactamente es eso, hermanos. Amén. Imagínense, luego a veces nos damos cuenta, estamos aquí y estamos hablando la palabra de Dios, hermanos. Y a algunos nos llega a dar sueño, hermanos, ¿verdad? A veces creemos, no, pues a lo mejor puede ser algo malo, ¿verdad? Pero a veces también he llegado a pensar, hermanos, que es que no soportamos la palabra, hermanos. Porque es la palabra. Porque lo que se está hablando es palabra de Dios. Amén. Por eso les digo a los hermanos, si les da sueño, párense, hermanos. Soportemos esto, hermanos. Porque es palabra de Dios. No estamos hablando de otra cosa extraña. Es Biblia, hermanos. Amén. Amén. Sí, Señor, ayúdame, porque tenemos que ser obedientes, hermanos. Amén. Yo a veces también me da sueño, hermanos, y me levanto, hermanos. Pónganse de pie, que no les dé vergüenza. Me da sueño, yo me levanto, hermanos, también. Me ha pasado y me pongo de pie. No, Señor. Señor, yo tengo que, se está hablando cosas bien importantes y mi carne no quiere. Porque la carne le da sueño, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, del 2 al 18. No, ya todo por aquí. Desde el 1. Pues sí. Desde el 1. Amén. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Uno al 24. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 18. ¿Les dije 24? Sí. Me equivoqué. Perdón, hermanos.
Del 1 al 18, es que el que me equivoqué fue del. Amén. Del 1 al 18. Sí. Gloria a Dios. Dice aquí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, ¿qué crees que pasa? Ya también somos desconocidos para el mundo, hermanos. Ya no nos conocen, hermanos. Pasamos en la calle y ya ni nos saludan, hermano. Somos desconocidos, pero somos conocidos por Dios. Para que no se pongan tristes, hermanos. ¿Qué importa que el mundo te desconozca? Pero que Dios te reconozca como su hijo. ¿Verdad? No es raro. Para que ustedes nos demos cuenta que todas las cosas que pasan en nuestra vida no son raras. Al contrario, la palabra de Dios se va cumpliendo en nuestras vidas, hermano. Se va viendo que estamos haciendo las cosas bien. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque ahorita conocemos, pero por un espejo. Amén. Por la palabra de Dios lo vamos conociendo. Pero dice que lo vamos a conocer realmente como Él es. Esperemos hasta ese día. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué hago? Me aparto del pecado. Cada día me limpio más. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza en mi Dios. Amén. Me limpio cada día de inmundicia, de pecado, de todo lo malo. Amén. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. El que peca está sucio, hermanos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Él nos quita, Él nos limpia, Él nos lava. Si nosotros llegamos, me equivoqué, Señor, perdóname. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Señor, ha andado en soberbia, no ha querido hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Y estar leyendo y obedeciendo. Amén. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso es que hay mucha gente que no está aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque quiere andar pecando, hermanos. Porque quiere andar todavía otro rato en el mundo. ¿Verdad? Si les da tiempo de regresar, que el Señor tenga misericordia de todos ellos. Amén. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que obedece su palabra le conoce. El que peca no le conoce. El que no cree lo que dice Él en su palabra no lo conoce. No sabe quién es Dios. Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que hace justicia es el que obedece la palabra de Dios. Ese es justo. Anda por fe. Como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque el que es de Dios se acerca a la luz, para que si hay tinieblas en él, salgan todas esas tinieblas. Amén. Por eso venimos aquí, para limpiarnos, para que la luz limpie todo nuestro ser. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios tiene su mirada arriba, dice, no, yo quiero entrar, se esfuerza. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido
de Dios. Eso pasa cuando el Hijo del Hombre nos liberta. Nos liberta del pecado y ya no hay esa simiente en nosotros para pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no conoce a Dios. Debemos de amar a los hermanos. Amén. Amén. Debemos de amarlos, y más si una persona está equivocada, más, hermano. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también debemos tener misericordia de los demás. Amén. Si se quieren arrepentir, vete. Vamos a la presencia de Dios, hermano. Por eso entre nosotros, entre el pueblo de Dios, no puede haber conflictos, hermano. No puedes decir, ese hermano me cae gordo, esa hermana me cae gorda. No conoces a Dios, hermano. Si hay alguna enemistad, hermano, en alguien, no conoce a Dios. A todos debes de saludarlos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Y si tú sientes que hay algo ahí, hermano, sácalo, porque no vas a entrar al reino de Dios. La Biblia dice que no vaya a ser que en alguno haya una raíz de amargura, por la cual deje de alcanzar la gracia de Jesucristo, hermanos. Nada, tú debes de amar a todos los hermanos que están aquí, hermanos. Amén. Amén. A todos. Aleluya. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Eran buenas. justas. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque hay gente que ha venido aquí y luego se va y ya nos aborrece. Porque nosotros seguimos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque eso claramente muestra que una persona, por eso a Dios no le gusta la murmuración ni los chismes. Porque el murmurar no es amar. Amén. El murmurar, el chismear es aborrecer al hermano. Amén. Y más si hablamos con gente del mundo, es como aborrecerlo. Porque le das a la gente del mundo armas para que lo acabe. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No es algo extraño, hermanos, es porque eres hijo de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sé que estoy vivo? En que amo a mis hermanos. Amén. Llega una persona y dice, no sentí la presencia de Dios, ese hermano me cae hasta gordo. Aquí lo dice, hermano. No es de Dios, hermano. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, no se deja guiar por lo que hablan, por lo que dicen o por lo que ven sus ojos, hermano. El mismo Dios dice, cuando eligió a David, no mire su apariencia, porque yo, Jehová el Señor, lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Él mira lo que hay dentro del hombre. Así nosotros, hermanos, nosotros no debemos de juzgar, ni tampoco andarle atinando. Si no sabemos, no sabemos, y conocer a la persona. ¿Sí? Aquí puede llegar un hermano y va a decir, no, ese hermano yo sentí que es malo. Bueno, pues vamos a comprobar si tu sentir es verdadero. Porque si se equivoca y yo le hago caso y lo desecho, a mí me van a pedir cuentas por dejarme guiar. A lo mejor algún hermano, no, soñé, hermano, que ese es malo. No, pues vamos a orar. A lo mejor voy a tener en cuenta el sueño, pero lo voy a dejar que entre. Y ya lo vamos a probar. La Biblia dice probar los espíritus si son de Dios. Pues hay que probarlo primero. Amén. Amén. Pero no juzgar así nada más por juzgar. Porque si no, hermanos, hay veces que hay gente que dice, no, que den referencias, ¿verdad? Nosotros, nuestras obras dan referencias de nosotros. Amén. Mismos. Gloria a Dios. Amén.
Hermanos míos, no se extrañen si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, está muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nosotros a veces, nada más por saber, algunas personas dicen, no, yo soy cristiano, yo leo la palabra de Dios, como el Señor Jesucristo. Al joven rico, ¿qué dijo el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice que al instante que hizo, le amó. Amén. Amén. Así nosotros, hermanos, si nos encontramos un cristiano, debemos de aborrecerlo, debemos de amarlo. Amarlo. Debemos de amarlo. Si muestran sus obras que no es lo que dice ser, entonces ya es diferente. Amén. Ya lo hacemos a un lado, lo invitamos a que se arrepiente, enseñarle lo que es real, que no solamente por creer en Cristo va a ser salvo, porque es nuestra responsabilidad como cristianos hablarles la verdad. Amén. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Por qué? Porque tiene que haber una obra también. No solamente son palabras como lo hemos escuchado, ¿verdad? No son palabras, son hechos. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, demuéstramelo obedeciéndome. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos que somos de la verdad. Amén. Que si amamos a los hermanos, que si obedecemos la palabra de Dios y nuestros corazones están asegurados, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero si no te reprende, pero si no anda en pecado, porque si anda en pecado, ¿cómo le va a reprender si está muerto? ¿Verdad? Como se los dije hace un rato, los muertos no sienten, hermanos. Amén. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Le vamos a pedir y Dios nos lo va a dar. Amén. Si le pedimos y no nos da algo, hermano, esforcémonos más por obedecer, porque su palabra es verdadera. Pedimos y Él nos da. Amén. Eso es lo que dice la Escritura en varios versículos. Pedid y se os dará, medida buena, rebosante, darán en vuestro regazo. Amén. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, hay muchos versículos. Si no, Señor, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo mal? Ayúdame a agradarte, Señor. Amén. Amén. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Que guarda sus mandamientos, hermanos. Si conoce una persona, ¿qué va a pasar? Luego cuando una persona habla, hermanos, se empieza a ver, hermanos, dice, no, esto es de Dios. Y si tú andas con Él y ves que guarda la palabra de Dios, hermano, ¿qué podemos decir? Nada, hermano. Hablan más los hechos que lo que diga el corazón, hermano. Amén. Hay muchas mujeres que se van con un hombre por puros sentimientos y son maltratadas toda la vida, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque son los hechos los que
valen, los que cuentan. Si nosotros hubiéramos tenido el conocimiento, ese conocimiento desde hace mucho tiempo, no habríamos sufrido, hermanos. Muchos sufrimientos nos hubiéramos evitado. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, del 11 al 21. Primera de Juan, Amén. capítulo 4, del 11 al 21. Amén. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Amén. Imagínense, hay mucha gente que dice: yo vi a Dios, pero si no obedece la palabra de Dios, ¿lo habrá visto de verdad? No, hermanos. Por eso es que no nos dejamos guiar ni por la vista, hermanos, sino por los hechos. Amén. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y su Espíritu es santo. Y si tenemos ese Espíritu Santo, nosotros somos santos. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel, ¿hasta dónde es? Hasta el 21. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros estamos aquí, delante de la presencia de Dios. Buscamos estar siempre aquí en la presencia de Dios, porque buscamos permanecer en ese amor. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios? Dios mostró cómo es a través de Jesucristo. Jesucristo fue obediente a los mandamientos que Él estableció. Y como Él es, así nosotros tenemos que ser obedientes. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Si yo amo de verdad, no hay ningún temor. No tengo miedo al presente, a lo porvenir, a ninguna cosa creada, ni ángeles ni potestades, porque nada me puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El temor, dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos encontró. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36, hermano. Como que siento que se está pasando muy rápido el tiempo, hermano. Sí, como que está muy corto. Como que está muy rápido. ¿Quién sabe qué está pasando? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36. A lo mejor nos mueven el tiempo aquí en el celular para que dilatemos la prédica. Amén. Del 36 al 47. Amén. Fíjense, hermanos, cómo dice: mas yo tengo mayor testimonio que, dice, que el de Juan,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Si nosotros decimos que el Padre nos envía a predicar, ¿cómo voy a mostrar que el Padre me envió? Aquí lo dice. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Porque somos cartas expedidas, abiertas a todo el mundo, hermanos. Amén. La gente puede, dice, por eso dice, el que recibe uno de estos pequeños, a mí me recibe. Cuando andamos en obediencia y hablamos de su palabra, conocen al Señor a través de nuestras vidas. Amén. Dice, gloria a Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dice, nunca habéis visto su voz, o oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nosotros lo oímos y lo vemos a través de la palabra. Amén, de gloria a Dios. Dios. Y mostramos que lo conocemos a través de la obediencia. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. ¿Por qué no lo podían conocer? Porque muchos de ellos, ni su palabra, ni la obediencia estaba dentro de ellos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dan testimonio de cada uno de nosotros. Si yo le predico y un cristiano llega y le predico y la persona, si él de verdad es de Dios y escudriña la Biblia, va a saber que soy de Dios. Amén. Si no, él va a decir, no es de Dios, no sentí nada, ni lee la Biblia, por eso se guía por sentimientos. Amén. Así de sencillo, hermanos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice en el 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. O sea, ¿cómo es gloria de los hombres? Yo te alabo, yo te exalto, yo te glorifico. Padre, tú eres lo mejor del mundo. Esas son puras palabras, hermanos. No digo que está mal, pero lo que está bien es que con nuestros hechos y con nuestras palabras. Amén, hermanos. Por eso dice, gloria de los hombres no recibo. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿cómo glorifican a Dios? Con su boca. Pero no solamente con la boca, es también con qué, hermanos. Con los hechos, hermanos. Con nuestros hechos. Amén. Dice, y no, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Era gente que conocía a Dios, hermanos, que leía la Escritura, que ellos creían conocer a Dios, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Que él sabía que no tenían amor, o sea que no había obediencia en sus vidas. Yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús de Nazaret. Por eso, porque él no mencionó otro nombre más que Jesús. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscad la gloria que viene del Dios único. Buscaban la gloria de los hombres. O sea, la Biblia dice que si yo agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Por eso dice, busca la gloria de los hombres. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Dice, si ustedes le creyeran a Moisés, sabrían que lo que yo les estoy hablando es de Dios. Amén. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, que necesita una persona
para poder creer que lo que se habla es de Dios, necesita conocer la palabra de Dios. Hay personas que yo les predico y al instante dicen, es verdad todo lo que dices. Por eso un hombre se acercó a Jesús y dijo, bien has hablado que uno es nuestro Dios. ¿Por qué dijo eso? Porque conocía esa escritura, porque sabía de qué estaba hablando Jesús. Hay mucha gente que no lee la Biblia y llega aquí y no sabe ni de qué estamos hablando porque nunca ha leído la escritura. Amén. Amén. Pero si la gente lee y le entrega su corazón, se arrepiente, entonces va a permitir que la palabra entre en su vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es importante, hermanos. Gálatas 3 del 6 al 7, hermanos. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 7. Amén. Aleluya. Amén. Dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, no basta con creer en Dios. ¿Hay que qué? Hay que creerle a Dios. Porque toda la gente allá afuera, ¿qué dice? Yo creo en Dios. Pero lo que debería decir es, yo le creo a Dios. Amén. Son bien diferentes las palabras, aunque son similares. Pero es creerle a Dios. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Dice aquí, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El que es puro, hermanos, de verdad, va a creer en la palabra de Dios. El que está corrompido no va a creer en lo que dice Dios por medio de su palabra. Va a creer que está corrompida la palabra. Hay gente que dice que la palabra de Dios se contradice, cuando la Biblia en ningún momento se contradice. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo mostramos que conocemos a Dios? A través de nuestras obras. Si yo hago obras malas, ni conozco a Dios, ni lo he visto, ni nada, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Jeremías 17:9. Quiero que ya lo dije, hermanos, pero quiero que ustedes lo lean en la Biblia para que ustedes se den cuenta que lo que estamos hablando es palabra de Dios, y también pues para nuestros hermanos que nos vean en la grabación, que todo lo que son Jeremías 17:9, para que ustedes se den cuenta que todo está escrito, hermanos. No son palabras de hombre, son la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dice aquí en el nombre poderoso de Cristo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿De dónde salen las guerras? Del corazón. Los pleitos, las blasfemias, las fornicaciones, los adulterios, salen de los sentimientos, hermanos. ¿Sí? Luego hay gente que dice, una mujer perversa, un hombre perverso, es que Dios me permitió conocerlo. No es cierto. O sea, no, tú vas a conocer a la gente porque andas en el mundo. No que Dios te ponga una barrera ahí para que no conozcas, no. Nosotros debemos de guardarnos. Amén. No debemos dejarnos guiar por el corazón, por los sentimientos. Amén. Así es que cuando digamos,
yo siento la presencia de Dios, hay que pensar en lo que decimos. Si sentimos de verdad, es porque hay un cambio poderoso en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Ya lo hemos leído, hermanos. Quiero que se lo aprendan estos versículos, hermanos. Estos son importantes en la vida de un cristiano para no dejarse engañar. Amén. ¿Por qué? Porque nos pueden engañar cualquier persona. Por eso dice la palabra: si se pudiere, aún los escogidos serían engañados. ¿Verdad? ¿Y cómo va a ser un escogido engañado? No lee, hermanos, no ora, no obedece a Dios, es fácil de engañar. Amén. Segunda de Corintios 11:13, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, el sentir, hermanos. No nos dejemos guiar por sentires. Vamos a dejarnos guiar por la obra de Dios hecho en nuestra vida. ¿Cuál es la obra de Dios? Que ya te apartaste del pecado, hermano. Que las cosas que hacías ya no las haces. ¿Sí? Cualquier persona que Dios ya glorificó es esa persona que ya se apartó del pecado. Esa persona que siente la presencia de Dios lo manifiesta a través de las obras. Amén. De su forma de caminar. Aleluya. Dice Isaías 44:20. Vamos a leer Isaías 44:20 para que ustedes se den cuenta cómo el corazón engaña en todas las formas, hermanos. Amén. Ese corazón, hermanos, es un corazón de piedra. El corazón de carne que habla la palabra de Dios es el que viene con la palabra de Dios. Amén. Es un corazón hecho de palabra. Aleluya. De la Biblia. Amén. Fíjate cómo dice: de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Qué hace el corazón? El corazón te va a acercar a Dios, te va a desviar, hermano. La carne te va a desviar, el espíritu te va a llevar a la presencia de Dios. Mira, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El alma está en medio. La carne te va a jalar ¿para dónde? Para abajo. ¿Y el espíritu para dónde te va a jalar? Para arriba. Por eso la Biblia dice: despojaos de todo peso del pecado que nos asedia. El pecado pesa, hermano. El espíritu nos jala para arriba y jala al alma el pecado, hermano. Cuando tú te despojas del pecado, hermano, libremente andas en las cosas de Dios. Amén. Amén. Por eso no nos debemos dejar guiar por sentimientos, hermano. Allá va a haber gente, hermano, afuera. No, es que yo siento que ese pastor está mal. Es que yo siento que no te dejes guiar por eso. Déjate guiar ¿por qué? Por la palabra de Dios, hermano. Amén. Así te van a decir, mucha gente te va a decir: si eso fuera real que estoy mal, hermano, o que estamos aquí, mi hermano Samuel, mi hermano Eduardo, estamos mal, hermanos, este lugar estaría lleno de gente. Muchísima gente estaría aquí, pero solamente van a venir los que hablan verdades, hermanos. Los que conocen a Dios, los que verdaderamente vengan con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios 5:7. Ya casi, 2-3 horas más. No se crea. No se crea. Ya casi, hermanos. Andamos cerquitas. Amén. Segunda de Corintios 5:7. Es para que
que vayamos bien alimentados de la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, 2 de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Porque ¿qué les decía hace un rato? Yo cuando fui a ese lugar, me decían, busca a Dios, busca a Dios. Eso es vista. Nosotros andamos por fe, hermanos. No debemos andar buscando, no, hermano, busca a Dios en la palabra. Amén. Jesucristo dijo, escudriña la escritura. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si buscamos a Dios, ¿dónde lo vamos a buscar? En la Biblia, hermano, en la palabra de Dios. Así hayan sentido otra cosa, hermanos, la realidad es esta, la Biblia. Amén. Si sentimos algo en el pasado, ¿qué crees? No fue real, fue un sentir, fue una emoción. Hay muchas personas que están en congregaciones por puras emociones, y eso no se trata de emociones. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Segunda de Corintios capítulo 5 del 16 al 21. Amén. También entre nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que ya no debemos de pensar en nosotros o ver a nuestros hermanos como lo que antes eran. Amén. El mismo Pablo, tú vas a ver lo que dice, mira. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, no nos importa lo que hayan hecho. Dice, pero fíjate en esta parte. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, porque ya no nos vamos a guiar por una imagen, hermanos. No, porque Dios nunca ha apreciado las imágenes, hermanos. Amén. Dice, ya no lo conocemos así, porque ya sabemos que Él es el mismo Dios, ni dignos. Yo creo que mismo Pablo, cuando supo que Jesús era el mismo Dios, o Pedro, indigno era de verlo visto yo, hermanos, de haber estado delante de su presencia. Amén. Ya no lo conocemos así. Amén. Ni a Cristo ya no lo conocemos así. Si alguno lo vio, se acabó eso. Ahora lo vamos a conocer a través de la palabra de Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya olvídate del pasado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se estaba hablando del cuerpo, porque ese cuerpo, hermanos, de Cristo, ¿cuántos saben que ese cuerpo fue destruido, hermanos, con el pecado por todos nosotros, hermanos? Amén. Amén. Cuando Él resucita, hermanos, todo eso ya es diferente, ya es Dios mismo, hermanos. Amén. Para la gloria de nuestro Dios, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros lo recordemos como una imagen. Por eso Pablo dice, si alguno conoció a Cristo, si yo lo conocí, ya no lo conozco así. Ahora lo conozco a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque si yo les digo, si una persona ve a Dios, a fuerzas van a querer hacer una pintura de Él,
una imagen, ¿verdad? Y eso es lo que dice en Deuteronomio capítulo 4 del 12 al 19. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículo 12 al versículo 19. Por eso Pablo se olvidó de la imagen y solamente quedó que la palabra. Amén. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Deuteronomio capítulo 4 versículo 12 al versículo 19. Amén. Fíjate cómo dice, hermanos. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Amén. Solamente que fue la voz, la palabra, hermanos. Amén. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué no dejó que hubiese una imagen? Porque Dios es sabio. La Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Y qué dice? Si él deja una imagen, el diablo, ¿qué va a hacer? Lo copia y ya habla como si fuera él. O sea, Dios nos lo muestra todo a través de su palabra. Por eso dejó su palabra y se muestra a través de la obediencia. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, de figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguno alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios nos ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Nada de imágenes, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios sigue aborreciendo toda la idolatría. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que aquí no vemos nada, ¿verdad? Ni una cruz, ni un pececito, nada, hermano. Lo único que vamos a ver va a ser Biblia, palabra de Dios, porque ahí está nuestro Dios. Amén. Salmos 27:8. Gloria a Dios. Salmos 27:8. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ahora que sabemos esto, ya no vamos a buscar el rostro de Dios ni allá arriba, ni acá abajo, ni más abajo. ¿Dónde vamos a buscar el rostro de nuestro Dios? En el cielo, la palabra de por medio de la palabra de Dios, hermanos. Amén. El rostro de Dios se muestra a través de su palabra. Amén. Job 42 del 1 al 6. 49. Job 42 del 1 al 6, hermanos.
Aleluya. Ya terminamos, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Sabes quién oscurece ese pensamiento? El diablo. Oscurece el pensamiento. Nuestro Dios nos da la sabiduría, pero el enemigo siempre quiere oscurecer lo que es de Dios. Dice: por tanto, yo he hablado lo que no entiendo. Por tanto, yo he hablado lo que no entiendo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Así, hermanos. Así nosotros andábamos en la vanidad de nuestras mentes. Y ahora podemos decir a nuestro Dios a través de la palabra de Dios: Señor, de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. ¿A través de qué? De la De la palabra de Dios. Y Él nos enseña, Él nos instruye. Amén. Muchas personas están esperando nueva revelación, nueva y vieja revelación. Todos están en la Biblia. Por eso les digo, hermanos, sueños, visiones y toda otra cosa debe ir conforme a la palabra de Dios. Amén. Último versículo. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 34. Aleluya. Gloria a tu nombre, maravilloso Dios. Amén. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 34. Amén. Fíjate cómo dice aquí: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Cuando la gente no conoce a Dios, cuando nosotros pecamos, cuando no velamos en las cosas de Dios, cuando no velamos en las cosas de Dios, pecamos. Y si pecamos, si le predicamos a una persona, la persona no va a conocer a Dios porque ve nuestras obras. Pero si nuestras obras son obediencia en Dios, hermano, la gente va a conocer a Dios por medio de nuestras vidas. Porque va a decir: mira lo que Dios hace, mira cómo ese hombre fue transformado, cómo esa mujer fue transformada, mira cómo está prosperando, mira cómo es diferente su caminar. Cuando nos quitamos de lujurias, fornicaciones, adulterios, griterías, enojos, iras, contiendas, disensiones, cuando quitamos todo eso, mira cómo ha cambiado, mira cómo es una persona diferente. Pero si me oyen gritar, si me oyen decir groserías, si me oyen hablar de fornicaciones, si me oyen hacer desobediencia a la palabra de Dios, ¿qué dirán? Ese está igual que yo, está igual, o está más perdido que yo, porque ya hasta sabe de la Biblia y hacemos que se alejen. Entonces, por eso aquí dice: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Porque a Dios lo conocen a través de nosotros, de la obra que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por eso dice el Señor: quítese gritería, enojo, maledicencia, quítatelo todo, hermano.
Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda acerca del tema que habla? O te saco más Perfecto. versículos. No se crean. Gloria a Dios. Pregunta, duda. Hermano Samuel, ¿quiere añadir algo? Amén.